Esta es la programación en LabVIEW. En el cuadro amarillo se puede apreciar el nombre y la clave. Se le debe ingresar los minutos de vuelo al programa, dado que si se coloca como una variable que se va midiendo al transcurrir el paso del tiempo, pues el programa será muy complicado de saber si funciona en este instante, dado que deberíamos esperar por lo menos 10 minutos para saber si alguno de los tanques baja sus niveles o no. Sin embargo, esto sí se puede hacer. La modificación que se tiene que hacer es que no sea un control, simplemente se pondría un tick counter, que es un reloj que va tomando el tiempo desde el momento en que se le da a llenar hasta el momento en que se le daría parar el proceso o vaciar, en este caso, los tanques. Superior derecha encontramos un header. Esta es la simulación de cómo aparece en la pantalla de instrumentos del helicóptero. Llena y cuando se vacía el tanque, pues baja el indicador. Abajo del meter podemos encontrar un LED que se llama nivel bajo. Este únicamente se prenderá cuando el tanque auxiliar tenga 1 litro. Sin embargo, nosotros hicimos la programación para que cuando los 4 tanques quedan a 1 litro, este se prenda. Tuberías en color gris, pero cuando se llenan en color morado. Es decir, cuando el usuario oprime el switch para llenar, corre la primera tubería en la parte superior izquierda y se va cambiando el color a morado. Se vacían los tanques y consiguiente a esto pasa todo el combustible por el tanque vaciado en la parte inferior derecha. De cada tubería tenemos correspondientemente las válvulas que únicamente funcionan cuando los switches están encendidos. Fueron los LED de llenado y vaciado. Cada uno de los tanques tiene en la parte inferior un LED que dice llenado y uno vaciado. Cuando el tanque está lleno, este se prende y cuando el tanque se está vaciando, dice vacío. El que se le coloca es el sonido. El sonido va ligado a los switches cuando se llena y cuando se vacía, es decir, es como el sonido interno que se escucharía cuando el combustible pasa por la tubería y llega al tanque. Este está ligado en este caso al switch de llenar y en la parte interior del while se le ingresa un case structure. En este caso se utiliza el mismo sonido, dado que una tubería suena de la misma forma por el combustible, es decir, cuando el tanque se llena, lo tomamos como si sonara exactamente lo mismo cuando se vacía. Este sonido lo sacamos de un video de YouTube y adicionalmente es del agua, porque no encontramos un sonido de tuberías de combustible. Después del que el programa lo lee automáticamente, se le pone un Sound Output Configure, que es básicamente que el programa lee el archivo donde se le indica en qué formato está para que no presente errores y adicionalmente este a su vez lo vaya a reproducir. Y también se utiliza un Sound Output Set Volume para indicarle al programa cuánto volumen debe botar como salida. Y al final del while se utilizan varios componentes, como el primero es un error que está presente, que es esa línea amarilla que podemos notar durante todo este ciclo, que es para que el programa encuentre un error tanto en la entrada como la salida y lo haga saber al usuario. Se utiliza otro Sound Output Wait, que es de como su nombre lo indica, es utilizado para que el programa únicamente pare cuando el sonido haya acabado, es decir, cuando el archivo termine su reproducción, este terminará por completo. Y para el Sound File Close, este es utilizado para que nuestro archivo se cierre al terminar. El archivo, vale aclarar en este momento que el archivo que se debe colocar es .wav, porque si no el programa no va a leer ningún otro tipo de archivo de sonido que se le coloca en esta programación. Para el caso de vaciar, el switch de vaciar, tenemos exactamente la misma programación, un ciclo while. En la parte interior tenemos un case structure, en la parte de true es donde va a ser absolutamente todo el programa y en la parte de false obviamente no va a hacer nada por lo mismo que se mencionó anteriormente.
Para comenzar con la programación de los tanques y su llenado y el proceso de vaciado y de su consumo, decidimos colocar un usuario y contraseña. Este usuario y contraseña bloquea al programa en dado caso de que no se le ingrese el usuario correcto y la contraseña correcta, o de que no se le ingrese absolutamente nada. En un ciclo while se colocan los 2 usuarios y las 2 contraseñas de cada usuario correspondiente. Se le coloca un wait, que simplemente lo que hace es que el programa espere un momento para que ahí sí dé la señal de que puede continuar o no. Se le coloca un control, que en este caso es ingresar. Este va ligado al enter del computador, del teclado, o se le puede oprimir manualmente dándole clic. Se coloca un case structure y dentro un ciclo for loop. Este ciclo for loop va ligado a 4 intentos. Adicionalmente, en el interior se le colocan 2 array de una dimensión cada uno, porque uno corresponde al nombre y el otro a la contraseña. Si es aceptado que el usuario ingrese, el indicador que se llama acceso se prenderá. En este caso decidimos dejarlo de color morado. Después lo conectamos a un case structure. En este case structure es donde vamos a tener inicialmente el comentario que le va a aparecer al usuario que dice puede comenzar, es decir, que la programación va a iniciar. En el mismo case structure, en la parte de true, vamos a tener un ciclo while. En este ciclo while es donde vamos a realizar toda la programación para el llenado y vaciado del tanque. Para comenzar, explicaremos que generamos 2 estados para la programación del llenado y el vaciado, incluyendo el default. En el default vamos a encontrar todos los values de los tanques, de su llenado, de su vaciado, y adicionalmente vamos a encontrar una pequeña programación del llenado y del desagüe de la válvula, es decir, aquí tenemos el control de la válvula. Comenzamos con los estados del 1 al 4, evidenciando el llenado de cada tanque, uno por cada tanque. El primero es el tanque auxiliar, y en cada estado de estos se encuentra un reloj wait. Este lo que permite es que el programa no vaya a ser tan rápido, sino que se tome una pausa. En el caso del tanque auxiliar, se le conecta el LED para que aparezca que está lleno, y se le indica al tanque en sí de que sus niveles de combustible aumenten. Al interior de false no vamos a tener nada más que la indicación de que el programa vaya al estado 2, siempre y cuando cumpla la desigualdad que tenemos en la parte izquierda, es decir, que más 1 sea menor que 895, que es el llenado total de este tanque. El estado 2 tenemos el tanque izquierdo, funciona exactamente lo mismo, lo único que cambia es los litros máximos que puede tener el tanque. Para el tanque derecho, que es el estado 3, tenemos absolutamente lo mismo, y en el caso de false, en vez de ir 3 o 2 como anteriormente se evidencia, este pasaría al estado 4. Por último, tenemos en el estado 4, en true vamos a tener el llenado del tanque principal con su correspondiente llenado máximo, pero a diferencia del resto, en false vamos a tener unos valores del tanque de llenado de válvula, y que adicionalmente, que si eso se cumple, eso que tenemos adentro del false, vaya al estado décimo, que ya explicaremos. El programa espere, y tenemos un case structure. En este vamos a tener la programación del llenado, la válvula de llenado. Utilizamos un U8, que son de 0 a 255 bits enteros, esto con el fin de que no utilicemos más bits de los necesarios y el programa no gaste su memoria en esto. Indica que si hace la operación necesaria para que se llene, es decir, el 10 corresponde a la escala que le dimos a la tubería, para que no fuera tan grande ni fuera tan demorado su llenado. Si cumple estas características, vaya al estado 1, de lo contrario en false, este iría al estado 5. A partir del estado 6 tenemos la programación del vaciado de cada tanque. En este caso iniciamos con el tanque principal, dado que si la aeronave, el helicóptero, está en vuelo, el primer tanque que se utiliza es el principal.
Para la parte del tiempo dividimos 10.000 en 3.490. Esos 3.490 son el combustible total, la capacidad de todos los tanques sumados. En este caso se le indica al programa que si 0 es menor que su volumen máximo, pues prenda el LED de vaciado, es decir, que se utilizó un porcentaje o por lo menos se utilizó por completo el combustible de ese tanque. Y si esto ocurre, bien, pero si nos vamos a la parte de false, entonces este tendría que ir al séptimo estado para que después de que se haya consumido todo el combustible de este tanque, se consuma el combustible del otro tanque. Para el caso del estado 7 tenemos el tanque derecho, es exactamente la misma programación, lo único que cambia es el volumen máximo. Y que en false este iría al estado 8. Y el programa opera para que cada tanque disminuya de acuerdo a este número de minutos. ¿Por qué? Porque en el caso de los helicópteros y de cualquier aeronave, los pilotos nunca consumen el total de un tanque, el volumen total del tanque nunca lo consumen todo de primeras. Es decir, ellos se van turnando. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el tanque principal está situado en la parte derecha de la aeronave y se consume todo ese combustible, el punto de equilibrio o el centro de gravedad de la aeronave ya no sería el mismo y quedaría desbalanceada. Y la probabilidad de que la aeronave se pueda caer, ya sea por alguno de esos movimientos de pitch, yaw o roll, de acuerdo a cómo está el tanque, pues aumentaría más y es un riesgo. Como en el volumen total o cierto porcentaje del volumen del tanque auxiliar, va a aparecer un nivel bajo. ¿Por qué? Porque como su nombre le indica, es el tanque auxiliar. Este es el último tanque de donde sacan combustible. Es por eso que si a usted le aparece el LED encendido de nivel bajo, es porque usted tiene sus niveles bajos en todos los tanques. En el estado 10 tenemos la programación para la válvula de desagüe. En este caso tenemos que cuando el switch de vaciar esté prendido, pues este va a desocuparse. En este caso tenemos una tubería de la misma forma que el para el llenado y es de 10, entonces por eso la operación en este caso es con el valor 10. Y el último estado tenemos los mensajes que el programa le da al usuario al final. Por último, por fuera del case structure tenemos toda la programación de los minutos de vuelo. En la parte superior indicamos que utilice un I-32 del programa y se le indica que en el caso de que sea false, este bote el estado 11, es decir, que indique en la pantalla, la ventanita, al usuario con los mensajes, y en true, pues que no haga absolutamente nada. I'm a dreamer, keep shining in the dark when you wanna fall apart. But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream. I'm a believer, as long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. Cause I got somewhere to run. I just listen to the voices in my head when they tell me I always have something to believe in. As long as I got something to believe in. Usar nuestra tarjeta de Arduino Mega 2560 con el cable serial y los 9 LEDs.
realizar el montaje de los LEDs y hacer buen uso de nuestra tarjeta Arduino, debemos identificar en dónde están las tierras para hacer una optimización de nuestros recursos. Que el terminal de conexión cátodo negativo, es decir, la parte más corta de nuestro LED, va ubicado en la parte de la tierra, mientras que nuestro soporte, base o patica más larga va ubicada en el pin de nuestra tarjeta Arduino. El primer pin haciendo referencia al llenado del primer tanque, es decir, el auxiliar. Por tal motivo vamos a ubicar la base o el soporte más corto en la tierra que tenemos al lado derecho de nuestro pin 13. Teniendo en consideración lo anterior, vamos a realizar la misma acción repetitivamente hasta culminar con el montaje de todos nuestros LEDs, de acuerdo a los pines predestinados en los programas ya realizados. Es decir, vamos a utilizar los cables y los vamos a unir al cátodo o a la base más corta de nuestro LED para unirlo a la tierra. En algunos casos, nosotros como equipo decidimos realizar tierras compartidas para hacer una optimización de nuestra tarjeta. Las dos bases negativas, es decir, las dos bases que van conectadas a la tierra de los anodos, es decir, de las dos bases, soportes o paticas largas que van ubicados en nuestros pines. Para dar inicio a nuestra programación de Arduino, procedemos a definir nuestras variables de tipo entero, dándole el nombre de LED del 1 al 9, debido a que vamos a utilizar 4 LEDs de color verdes para indicar el llenado del tanque, 4 LEDs de color rojo para identificar el vaciado de cada tanque y un LED azul para realizar el aviso o el anuncio de nivel bajo de combustible. Cabe destacar que todas nuestras variables tipo entero van a estar definidas por fuera del void setup. Una vez creamos el void setup, abrimos corchete y procedemos a definir el serial Bchin 9600, el cual hace referencia a un control del estado NIBISA en LabVIEW, lo cual nos va a permitir realizar la conexión o interfaz entre los dos programas y nuestra tarjeta Arduino Mega 2560. Posterior a eso, procedemos a definir cada LED como una salida, es decir, escribimos en nuestro código pin mode, abrimos paréntesis, LED 1, output para identificar que es una salida, cierra paréntesis, punto y coma. Esta acción la vamos a repetir la cantidad de LEDs que tenemos, en nuestro caso 9 LEDs, es decir, 9 veces. Una vez tenemos definidos nuestros LEDs como salidas, procedemos a crear un void loop, bucle o ciclo en el cual nos va a permitir que la acción se repita varias veces. Tenemos nuestro void loop o bucle creado, procedemos a crear la función if. Dentro de ella va a existir la función serial available, la cual nos va a permitir obtener o recibir un número de bytes o caracteres disponibles para la lectura desde un puerto serie o un puerto serial o falso entre LabVIEW y Arduino. En este caso estamos definiendo la sección verdadera para cada uno de nuestros LEDs. Por tal motivo, escribimos if, abrimos paréntesis, var igual, abrimos comillas, a, cerramos comillas, cerramos paréntesis. Abrimos corchete y escribimos nuestra función digitalWrite, la cual nos permite evaluar un pin y asignarle una acción. En este caso se va a hablar el primer pin, el cual es el pin 13, la acción va a ser que se va a encender, por lo tanto escribimos high, cierra paréntesis, punto y coma y cerramos corchete. Esta acción se va a repetir en todos y cada uno de nuestros LEDs, con la variación de que no se les puede asignar la misma letra debido a que habría un error en la comunicación y no se verían diferenciados los estados de nuestro programa. Cabe resaltar
que se decide asignar las letras de la A la Q, teniendo en cuenta lo siguiente. Debido a que es un condicional verdadero o falso y posteriormente en la programación de la PRIU vamos a sincronizar las definiciones de Arduino, debemos decir que A va a ser la parte verdadera del primer LED, es decir, del pin 13. Por tal motivo, B va a ser la parte falsa del pin 13, es decir, del LED 1. Teniendo en cuenta que tenemos 9 LEDs, procedemos a utilizar 18 letras, con la intención que no se repita en ningún caso y no genere algún error en la interfaz o la conexión entre los dos programas. Para dar inicio a la programación en LabVIEW, utilizaremos la función de Nivisa, la cual vamos a encontrar en Instrument. Vamos a utilizar la opción Serial y vamos a iniciar con Configure Port para dar la acción al programa que se debe realizar por medio de un puerto serial. En este caso, nosotros vamos a trabajar por el puerto serial COM. Sin embargo, cabe destacar que se utiliza en forma de control debido a que los puertos seriales cambian de acuerdo al computador o la configuración de la persona. Por tal motivo, el usuario del programa debe iniciar indicando el puerto serial al que está conectado su tarjeta Arduino. Posterior a eso, vamos a conectar el error de salida y el resource name de salida al ciclo while que tenemos en nuestro programa. A su vez, vamos a conectarlo al estado número 1. Partiendo de eso, vamos a utilizar un write, la función write, para indicarle al programa las acciones que deben realizar. Una vez colocamos nuestro Visa write, procedemos a conectar en la parte superior izquierda el Visa Resource Name y el error de entrada. A su vez, vamos a conectar el write buffer a un select. En el primer estado se encuentra el primer LED lleno, el cual hace referencia al tanque auxiliar. Por tal motivo, en la parte media del select vamos a conectar nuestro LED o nuestro indicador de LabVIEW. Y en la parte de verdadero o falso, true false, vamos a crear dos constantes string, indicando que cuando sea verdadero se le va a asignar la letra A y cuando sea falso se le va a asignar la letra B. Recordemos que estas mismas letras se le asignaron en el programa Arduino IDE con la intención de poder realizar la conexión sin que exista error alguno. Una vez tenemos conectado nuestro LED a nuestro select y tenemos las dos constantes definidas y que concuerdan con Arduino, procedemos a cambiar el estado de LED debido a que está en true. Por lo tanto, en false le vamos a colocar una constante true para que el LED se mantenga prendido. Cabe destacar que para esta programación se necesitaron dos close Visa o dos Visa close, debido a que en el noveno estado vamos a tener dos LEDs. Por tal motivo, evitamos un error de conexiones o para el segundo estado, repetimos la misma acción. Recordemos que en el programa Arduino IDE nosotros definimos las variables. Por tal motivo, ninguna se repite. En el segundo estado se maneja la constante string true C y false B. De igual forma, se conecta al primer close. Y de la misma manera, se conecta en el case structure de LED en la parte de false la constante de true para mantener el LED encendido. Esta acción se repite nuevamente en el tercer estado, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo estado. Para el noveno estado tenemos una situación y es debido a que se encuentran dos LEDs en este. Por tal motivo, la acción se repite dos veces con una variación. Del primer write se va a unir al segundo write, tanto el error como el resource. Sin embargo, se va a conectar desde la entrada del primer write, más no de la salida. Esa es la razón que existan dos close. Si nos damos cuenta, en el programa se encuentra que el primer write está conectado al segundo close,
mientras el segundo grid, el cual indica el nivel bajo de combustible, se encuentra conectado al primer close. Esto se debe a evitar un error de conexiones como se mencionó anteriormente. Cabe destacar que estas conexiones se realizan en las entradas y que en los estados que no se encuentran con LEDs se mandan, por decirlo de alguna manera, se conectan de inicio a final sin ninguna función write o read. Para concluir con la interfaz entre LabVIEW y Arduino se debe aclarar lo siguiente. Inicialmente se debe subir la programación de Arduino IDE a la tarjeta. Posterior a eso se debe cerrar Arduino IDE y se debe abrir LabVIEW. Una vez nos encontramos en LabVIEW debemos indicar el puerto serial o el puerto COM donde está conectada nuestra tarjeta de Arduino. Así se va a lograr la interfaz. Teniendo esto claro, no existe posibilidad alguna de un error de conexión.